Cada 4 años es la misma historia. Se publica oficialmente la convocatoria al Mundial, la gente la revisa y siempre hay un nombre, generalmente más de un nombre, que todos decimos, ¿y este por qué? ¿Por qué se lo llevan al Mundial? Bueno, vamos a hablar de esos futbolistas, los menos populares que han jugado para la selección mexicana en una Copa del Mundo. Carlos "El Gullit" Peña entra aquí solamente para evitar un clamor popular en contra de su omisión, pero convengamos que el Gullit en 2014 no era malo ni mucho menos. Su convocatoria de hecho estaba plenamente justificada en aquel momento. Otra cosa es que su espantoso derrumbe nos haga verlo ahora en retrospectiva y preguntarnos cómo demonios el Gullit de Chivas y el de su segunda etapa en el León y el que se fue a vacacionar al Glasgow Rangers y el Gullit que se arrastró en Necaxa y en el Cruz Azul y en Correcaminos y en El Salvador y en Guatemala y en Honduras, el que hoy apenas tiene 32 años, ¿cómo pudo representar a México en una Copa del Mundo? Bueno, a los 24 todavía controlaba ese maldito vicio que consumió su fútbol. Su aporte mundialista se reduce a 11 minutos contra Croacia, partido en el que entró por Oribe Peralta. Dos de los episodios más traumáticos en la vida de cualquier aficionado al Tri ocurrieron en Sudáfrica 2010 en los minutos previos a la Argentina-México. El primero de ellos aconteció cuando nos enteramos que el Bofo Bautista iba a salir de titular aquel partido de octavos de final. El segundo episodio fue cuando confirmamos que no eran fake news. Javier Aguirre puso al Bofo desde el arranque cuando no había jugado ni un minuto en la fase de grupos, ni tampoco en la eliminatoria rumbo al Mundial. La anécdota queda enmarcada en el Salón de la Fama de la Estadística Deportiva. El portero Óscar Conejo Pérez recorrió más metros acumulados en ese partido que el Bofo. Y que quede claro, el Bofo no era mal jugador, solamente era huevón. Y a pesar de su mala actitud, tenía tanto talento que le alcanzó para que lo llevaran al Mundial a los 31 años, cuando sus mejores tiempos, Tecos en 2002, Morelia en 2003, Chivas de 2004 a 2006, estaban sepultados ya en el pasado. Ese partido contra Argentina en Sudáfrica 2010 fue su debut mundialista y a la vez su último partido en selección mexicana. Podemos debatir lo que ustedes quieran, pero el futbolista con el apodo más lamentable en la historia es este, y punto. Ya nadie sabe cuál era el nombre del jugador de apellido Valdés al que llamaban el Cadáver, pero para que aprendan algo hoy, les cuento que su nombre es Luis Antonio. Un atacante hábil y dinámico, el Cadáver tenía sangre fría a la hora de definir. Bueno, ya, bromas aparte, a pesar de haber jugado apenas 3 años en Chivas, solamente las leyendas Benjamín Galindo, Omar Bravo y Ramón Morales han metido más goles que el Cadáver en liguillas. Era bueno, pero hay 3 cosas que mataron al Cadáver, valga la redundancia. 1, su sorpresiva convocatoria al Mundial de Estados Unidos 94, cuando no había sido parte del proceso de Miguel Mejía Barón, ni siquiera en los amistosos moleros. 2, su aún más inesperada titularidad contra Noruega. Y 3, ese peinado tan adelantado a la época que presumió ante el mundo a la hora de los himnos. Agréguenle su débil físico y un apodo que no le hacía ni medio favor y tenemos la fórmula exacta de la depresión. El Javier Valdés jugó el primer tiempo contra Noruega y no lo vimos más, ni en el Mundial ni en la selección. De hecho, se retiró del fútbol al año siguiente, en 1995, con apenas 30 años. Campeón con Pumas, logro desbloqueado. Campeón con América, palomita. Campeón del mundo sub-17, eso también. ¿Jugó en un campeón de Europa? Sí, señor. ¿Y en la Liga Española? Desde luego. ¿Fue al Mundial? Claro que sí. 3 partidos en Sudáfrica 2010, todos ellos en el 11 titular. ¡Uf! El palmarés de Efraín Juárez habla por sí solo. El lateral derecho y a veces mediocampista cumplió todos sus sueños. El problema es que lo consiguió todo en tiempo récord. A los 25 años, Efraín ya había ganado el Mundial Sub-17 en 2005, salido campeón con Pumas en 2009, sido titular en Sudáfrica 2010, fichado por el Celtic de Glasgow ese mismo año, cedido al Zaragoza en 2011 y campeón con América en 2013, además de haber ganado las Copas Oro 2009 y 2011 en el camino. Todo esto, insisto, Juárez ya lo había cosechado a los 25 años de edad. Después se fue a Rayados y de pilón ganó una Copa MX. Ahora, ¿cómo le explicamos a nuestros nietos que ese coleccionista de títulos y aventuras era medio petardo? Es que a lo mejor no lo era tanto,
pero se le acabó todo muy rápido. No solo es que Sudáfrica 2010 fuera su único mundial, sino que a los 23 años Efraín fue convocado al Tri por última vez en su fugaz carrera. Si de momentos amargos en la historia reciente de los mundiales hablamos, la afición de la selección mexicana le reserva un lugar honorífico a Guillermo Franco. El Guille anotó poco más de 100 goles en su carrera, números nada espectaculares para un centrodelantero internacional, pero tampoco un desastre. Sus mejores años los vivió sin duda en Monterrey. 3 temporadas en donde se convirtió en ídolo rayado con algunos goles espectaculares y unas cuantas pifias también. El Guille se fue al Villarreal en 2005 y se la pasó lesionado. Aún así, Ricardo Lavolpe se lo llevó al Mundial. Jugó los 3 partidos de grupo, pero no salió a jugar ni un minuto contra Argentina, lo que levantó sospechas. Tras fracasar solemnemente en Alemania 2006, Guille Franco tuvo otra oportunidad en Sudáfrica 2010. La historia es casi idéntica. El Guille, que ahora jugaba en el West Ham, no metía goles en su club, pero tenía pase directo a selección. Aguirre lo puso de titular 3 veces en la fase de grupos y lo sentó en octavos contra Argentina. Al final, 7 partidos en 2 mundiales y un saldo de 0 goles que nadie le perdona. Rafa El Chiquis García es un caso similar al del Guille Franco, otro jugador que para nada era malísimo, pero que quedó de por vida rehén de sus circunstancias. Y como el Guille, Chiquis no solamente fue a un mundial, sino a 2. Y lo que no se le perdona es su inclusión en la convocatoria de Alemania 2006 en condición de yerno del entrenador. Sin embargo, 4 años atrás, Rafael García también había ido al mundial y sin necesidad de casarse con la hija de Javier Aguirre. Más que nada porque el vasco no tiene. Chiquis no era ningún fuera de serie, pero era polivalente y cumplidor. Multicampeón con Toluca y representante de México en cada categoría con límite de edad, mundial y Juegos Olímpicos. Rafa García jugó 14 minutos contra Italia en Corea-Japón 2002. Paolo Maldini le pidió al Chiquis la camiseta, por cierto, porque coleccionaba las número 3. Historia 100% real. Luego, tras prácticamente no haber sido tomado en cuenta para la eliminatoria, entró por sorpresa a la lista de Alemania 2006, aunque ya ahí su suegro no lo metió ni un minuto. El hoy director de selecciones nacionales fue convocado a un mundial y nadie sabe muy bien por qué. Si le preguntan a Manuel Lapuente, probablemente les dirá que Jaime Ordiales era un mediocampista técnicamente aceptable, correlón, inteligente y que metía la pierna fuerte. O sea, hacía de todo un poco, pero es imposible ni siquiera recordarlo en un club porque jugó en 10 y no duró más que un par de años en cada uno. Jugaba en el Toluca, eso sí, cuando a los 34 años, en un llamado de lo más random, Lapuente lo llevó a su primer y único mundial, Francia 98. ¿La razón? Probablemente decidió que no podía ser tan descarado y convocar a 7 jugadores del América y solamente a uno del campeón Toluca, por lo que además de Salvador Carmona se llevó al veterano Ordiales, aunque ni siquiera jugara tanto con los Diablos. Ordiales, encima de todo, fue titular en los 2 primeros partidos del Mundial contra Corea del Sur y Bélgica. No desentonó, pero tampoco hizo nada que nos ayude a combatir la amnesia de que estuvo ahí. Manuel Vidrio, histórico central del Pachuca, tenía fuerza, pundonor y un nivel técnico aceptable para jugar en primera división, al menos en los años 90. Seguramente Javier Aguirre se reflejó en Vidrio, valga el oportuno uso de palabras, pero no quiero hacerme aquí el poeta y mucho menos cuando les estoy hablando de un leñador como este, cuyo momento más famoso ocurrió cuando le reventó la cara de un codazo a Juan Francisco Palencia en un Pachuca Cruz Azul. Ocurrió un año antes de que fueran compañeros de causa en Corea-Japón 2002. Y aquí vamos. Javier Aguirre convirtió a Manuel Vidrio virtualmente en su guardaespaldas. Se lo llevó al Mundial, luego a los Asuna, tras el retiro del defensa de auxiliar técnico. Consíganse por favor a alguien que les quiera tanto y cuando lo hagan, no lo dejen ir, amigos. Vidrio tenía 6 años sin ser convocado a la selección cuando Javier Aguirre lo adoptó como a un hijo. Lo hizo titular indiscutible, incluidos los 4 partidos de México en el Mundial de 2002. El vasco se fue y a Vidrio nunca nadie volvió a convocarlo a selección. La infame derrota contra Estados Unidos fue su última vez. Ahora es fácil reírse del Kikín Fonseca. De hecho, llevamos más de una década riéndonos de él. Pero no olvidemos que hubo un tiempo no tan lejano en que nos reíamos
con él, que hay una gran diferencia. Duró poco, fueron 2 o 3 años de inspiración en que el aguerrido delantero de Pumas y después del Cruz Azul conseguía lo que quería, en la cancha y en la vida. Quiso ser campeón con Pumas, lo logró. Quiso repetir, repitió. Quiso irse al Cruz Azul, se fue. Quiso romperle la máquina, la rompió. Quiso ir a la Copa del Mundo, asistió. Y jugar los 4 partidos, los jugó. Se le antojó meter un gol en el Mundial y lo metió. Quiso irse a jugar a un grande de Europa y se marchó. Es obvio que después del Mundial de Alemania, el pobre Kikín extravió la lámpara maravillosa, o que el genio que habitaba dentro de ella se jubiló y lo mandó al carajo. Pero para entonces su legado ya estaba escrito. Desde entonces y hasta la fecha, el Kikín vive de aquellas rentas. A Juan Carlos Chávez le llamaban la pájara. Nunca juzgues a un futbolista por su apodo, pero hay límites. No te pueden decir la pájara y hacer como si nada, por amor de Dios. En Estados Unidos 94, Miguel Mejía Barón hizo de la pájara Chávez el primer atlista en 28 años en ir convocado a un mundial. La inclusión en la convocatoria del técnico pero lento y pesado mediocampista fue sorprendente y difícil de explicar, pues la pájara apenas había jugado un partido en toda su carrera con el Tri, un molero en contra de Costa Rica. Su segundo partido con selección lo disputó ya en la concentración mundialista, un juego de preparación contra Estados Unidos a unos días del Mundial. Su tercer y último partido fue ya en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 contra Italia, cuando la pájara Chávez entró por Luis García y jugó 9 minutos para no volver nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, a vestir la camiseta de la selección nacional. Luis Miguel Fallador. Ah, cómo inspiró este futbolista a mi generación. Qué tiempos aquellos en los que cualquier niño podía soñar legítimamente con ser jugador profesional. Si el gran centro delantero del Atlante a principios de los 90 lo logró, ¿por qué cualquiera de nosotros íbamos a renunciar al sueño? Bueno, fuera bromas, ya quisiera hoy la Liga MX tener un delantero mexicano tan productivo como Salvador en sus 2-3 años de inspiración. 23 goles en la temporada 1992-93, 26 goles en la 93-94, 15 goles en la 94-95 y de ahí ya se nos desinfló el Kikín de los años 90, aunque en versión anticarismática. Tras no ser convocado a la histórica Copa América 93, Fallador se ganó su convocatoria al Mundial del año siguiente con la selección alternativa, que ese mismo verano del 93 México mandó a la Copa Oro y ahí en semifinales le anotó un hat-trick a Jamaica. En la concentración de Estados Unidos 94, Fallador se codeó con la mejor generación de delanteros mexicanos en la historia, Hugo Sánchez, Luis García, Carlos Hermosillo y Sague. Y aún así, encontró su huequito para jugar 10 minutos contra Irlanda. En esa misma Copa del Mundo, el doctor Miguel Mejía Barón cometió uno de los pecados más impunes y menos censurados de todos los tiempos cuando en vez de convocar a un crack del Monterrey llamado Guillermo el Turbo Muñoz, prefirió incluir en su lista a un lateral derecho mucho más rústico y rudimentario, de los que casi ya no hay en estos tiempos, Raúl el Potro Gutiérrez. El del Atlante relinchó en el equipo titular contra Noruega, salió desde la banca en el de Irlanda y afortunadamente por el bien del fútbol se quedó en ella contra Italia y Bulgaria. A lo largo de 5 años, el Potro Gutiérrez jugó más de 30 partidos con selección mexicana en una próspera carrera. Campeón de joven con el Atlante, ya de viejo en el América, donde aguantó 8 años escondiendo muy bien sus limitaciones. Antes que nada, hay que reconocer que Johan el Gemelo Rodríguez tuvo un mundial más que aceptable en Corea-Japón 2002. Dicho esto, Johan no era un futbolista con calidad. Era, eso sí, dinámico, obediente y luchón, justo como le gustan a Javier Aguirre. Las limitaciones técnicas son lo de menos en el plan del Vasco, pero lo dicho, el mediocampista del Santos Laguna no desentonó en la victoria contra Ecuador y el empate ante Italia, donde México hizo partidos casi brillantes con Johan Rodríguez como volante titular. También salió en el 11 inicial del más fatídico que nunca cuarto partido que enfrentó a la selección mexicana contra Estados Unidos. Johan Rodríguez tenía tan solo 26 años por entonces, pero firmó su acta de defunción como seleccionado nacional. Ningún entrenador volvió a llamarlo y mucho menos algún aficionado pidió jamás su regreso.
el de José Antonio el Gringo Castro es un caso muy difícil de explicar. Si lo hubiera convocado Manuel Lapuente, diríamos que fue por americanista y por ser amigo de Cuauhtémoc Blanco. Si lo hubiera convocado Javier Aguirre, argumentaríamos que respondía al perfil de jugador limitado pero corrioso y entrón. El tema es que lo convocó Ricardo Lavolpe, un entrenador que se supone prefería jugadores técnicos antes que correlones y que eso seguro le daba igual quedar bien con el americanismo. Habrá sido entonces seguro el horóscopo, pero al final el Gringo Castro, lateral derecho que nunca en su carrera había disputado ni un minuto de partido oficial con selección mexicana, se iba al Mundial. Y no de paseo. El Gringo jugó un ratito contra Portugal y después los 120 minutos del inolvidable partido en octavos de final contra Argentina. Y no es por amarrar navajas ni nada, pero ¿saben quién le dio espacio a Juan Pablo Sorín para que este centrara a Maxi Rodríguez en aquel maldito gol? Lo único bueno de llamarte Sigifredo es que ya no necesitas apodo. Nada de Gullit, Bofo, Cadáver, Chiquis, Potro, Gringo, Kikín, Pájara y demás términos humillantes. Sigifredo, o Sigi para los amigos, era todo lo que imaginas en alguien llamado Sigifredo. Trabajador, bonachón, desgarbado, medio rústico y con 2 pies izquierdos. Así y todo, Sigifredo Mercado jugó 400 partidos en Primera División, a veces de mediocampista, en ocasiones de lateral derecho. Fue un referente de León y Puebla y metió más de 50 goles con su gran virtud, el disparo de media distancia. Sigi vistió 21 veces la camiseta de la selección mexicana, 19 de ellas convocado ¿por quién más? Javier Aguirre, que valoraba como nadie su esfuerzo en la cancha. En Corea-Japón 2002, Sigifredo fue titular en el estreno contra Croacia, entró de cambio contra Ecuador y jugó todo el segundo tiempo de aquella maldita penitencia en octavos de final contra Estados Unidos. Después de aquel partido, Javier Aguirre se fue y, por supuesto, nadie de los que le siguieron llamó nunca de regreso a Sigifredo Mercado a la selección mexicana. Ahora pongámonos serios. No cualquiera llega a profesional. Algunos muy buenos se quedan en el camino y otros no tan buenos sí que llegan por distintas razones. Pero algo debes de traer para debutar. Ahora, jugar en selección es otra cosa. No puede ser malo y jugar en selección. Puede ser malo como para llegar tan lejos, eso sí. Y si hablamos de mundialistas, lo mismo. Establecido todo este choro mareador, para justificar lo que viene a continuación, el tema con Francisco El Maza Rodríguez no es que fuera malísimo, solo no era tan bueno como para haber llegado a un mundial. Ponle tú máximo un mundial, pero el Maza Rodríguez jugó 3 Copas del Mundo. Piénsenlo bien, leyendas como Alfredo Tena y Fernando Quirarte jugaron un solo mundial. Joel Sánchez, un mundial. El mito Claudio Suárez, 2 mundiales. Y el Maza, sin ser ningún virtuoso, 3. 45 minutos en 2006 con Ricardo Lavolpe, todos los minutos de Sudáfrica 2010 con Javier Aguirre y todos y cada uno de los minutos de Brasil 2014 con Miguel Herrera. Números de leyenda sin haber sido nunca una leyenda. Y bueno, si les faltan algunos nombres, aguarden, porque hablamos hasta ahora de aquellos jugadores que fueron al Mundial y jugaron algún minuto, por lo menos en la Copa del Mundo. Hay muchos otros que se los llevaron al Mundial y que, afortunadamente, diría la mayoría, por lo menos nunca entraron a la cancha. Como hemos visto hasta aquí, si en la historia de los mundiales una convocatoria incluyó nombres pintorescos, esa es sin duda la que se aventó Javier Aguirre para Corea-Japón 2002. Y si de futbolistas pintorescos hablamos, nadie como el defensa central Melvin Brown. Pero pongamos las cosas en contexto. Cuando en 2001 la selección de Enrique Meza estaba a la mitad de su viaje directo al abismo, Javier Aguirre fue nombrado al rescate e inteligentemente se valió de la base del equipo que mejor andaba en ese momento, el Cruz Azul, que 21 años después sigue viviendo de aquella Libertadores que ni siquiera ganó. En fin, Melvin Brown, entre otros cruzazulinos, ayudaron a sacar victorias en el hexagonal final para ganar el boleto mundialista. Una vez ahí, Javier Aguirre se deshizo de Víctor Gutiérrez, Norberto Ángeles, Tomás Campos y José Alberto Hernández, pero a falta de centrales completó su convocatoria con el carismático y limitadísimo Melvin.
Otro defensa central convocado por Javier Aguirre de cuestionable clase y sin minutos para demostrar lo contrario fue Paco Gabriel de Anda. No era el más fino y veloz central que han visto mis ojos, pero sí un gran líder, implacable en el juego aéreo y entrañable ser humano. Pero bueno, aquí le paro para conservar la amistad de Paco y sobre todo mis dientes. En el fútbol a veces todo llega demasiado rápido y cuando quieres poner los pies de vuelta en la tierra descubres que ya es demasiado tarde. El de Alan Pulido es uno de tantos casos, probablemente el más evidente de todos. En enero de 2014, el entonces joven delantero de Tigres tuvo un debut soñado en selección mexicana. 3 goles a Corea del Sur. En su segundo llamado, gol a Estados Unidos. Había nacido una estrella. Con semejantes actuaciones, a Miguel Herrera no le quedó alternativa y se lo llevó al Mundial, aunque ahí no lo metió a jugar ni un minuto. Tras esos 4 goles iniciales, Pulido ha metido apenas un gol más en su carrera con selección. Ocurrió en un molero contra Islandia B. A los 31 años, las lesiones y su soberbia lo tienen semisepultado de selección nacional. Si de clase hablamos, el Potro Gutiérrez era el mismísimo Cafú comparado con Isaac Terrazas. El lateral derecho en América era puro corazón y huevos. Y durante 2 años, entre 1996 y 1998, hasta olfato goleador. Metió 12 goles en ese lapso. Números impresionantes para alguien de su posición y sobre todo carencia de técnica elemental. El Mundial de Francia 98 llegó en el mejor momento de su carrera y Manuel Lapuente se atrevió a convocar a Isaac Terrazas. Pero meterlo a jugar, eso ya era una osadía a la que Lapuente no se animó. Félix Fernández, el carismático portero de toda la vida en el Atlante, estaba bien para el Atlante. Un chico de la casa, carismático, que amaba los colores, pero un arquero súper limitado tirándole a malón. Para nada material de selección. Cuando de porteros hablamos, muchos entrenadores prefieren que los suplentes sean buenas personas antes que buenos futbolistas. Quieren que el titular no se sienta amenazado y juegue el Mundial tranquilo. Un joven Jorge Campos en 1994 iba a disputar su primer Mundial y solo desde esa perspectiva puede medio entenderse que Miguel Mejía Barón haya elegido a Félix Fernández y no a Adolfo Ríos como arquero suplente. Jorge Torres Nilo jugó 49 partidos en selección nacional, pero solo fue a un Mundial y no tuvo participación en él. Tenía 22 años y jugaba en el Atlas cuando Javier Aguirre se lo llevó a Sudáfrica. Luego, el lateral fue campeón de 2 ediciones de la Copa Oro. Jugó 10 partidos eliminatorios rumbo a Brasil 2014 y ya no dio para más. Miguel Ponce es uno entre tantos ejemplos de la pobreza histórica de México en el lateral izquierdo. Miguel Herrera se lo llevó a Brasil 2014 cuando pasó de Chivas a Toluca, pero no requirió de sus servicios. Si piensas en figuras de México en el Mundial, nunca mencionarás a Miguel Ponce. Si piensas en petardos de México en el Mundial, jamás incluirás a Miguel Ponce. Si piensas en jugadores que fueron al Mundial, pero que no jugaron, jamás te acordarías de Miguel Ponce. Y bueno, también está la contraparte, la de aquellos jugadores que fueron muy buenos y que sin embargo nunca se los llevaron al Mundial. Así que si les interesa, ahí está la descripción y pueden encontrar el link de ese video. Por lo demás, suscríbanse al canal ya de una vez, por favor, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega mundialista.